Un tribunal de la Corte de Justicia de Orellana ordenó la prisión preventiva para 4 militares sospechosos de haber violado y asesinado a la teniente Pamela Ati. Se aplazó para mañana la sentencia para Eli de Angulo, alias Estimado, colaborador del narcotraficante Leandro Norero, que se verá beneficiado por acogerse a la cooperación eficaz. Casi 14 años después de la revuelta del 30S, la Corte de Justicia declaró inocentes a 4 policías que fueron enjuiciados por rebelión en el gobierno de Rafael Correa. La sombra no existe. Y como no existe la sombra... El expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, interviene en el juicio político, pero usó el espacio para atacar a la fiscal, Diana Salazar. Televistazo recorrió y muestra en qué condiciones está la termoeléctrica más antigua del país, en Esmeraldas. 40.000 hectáreas de plantaciones de banano y plátano en 15 provincias están afectadas por la plaga del moco, según la Federación de Productos Bananeros. 5 tanquetas militares y 1.200 uniformados intervienen en 16 zonas tomadas por bandas criminales en Durán, Guayas, y encontraron una oficina clandestina que realizaba trámites para legalizar tierras. En el segundo día de la convención, los republicanos anuncian un plan de deportaciones masivas y estricto control en la frontera contra la migración ilegal. Por una intensa ola de calor en el sur de Europa, 3 personas murieron en Italia. Y en Bulgaria, decenas de familias abandonaron sus casas, huyendo de incendios forestales. 700 muestras de cerveza de 18 países participan en la Copa Cervecera en Quito, en la que ojos y bocas expertas identifican las variedades. Richard Carapaz ganó la etapa 17 del Tour de Francia, pero se mantiene lejos del podio en la clasificación general. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a esta emisión de Televistazo Estelar este miércoles 17 de julio. Empezamos ya con el desarrollo de la información. Los 4 militares procesados por el femicidio de la subteniente Pamela Ati irán a la cárcel. Un tribunal penal de Orellana aceptó el recurso de apelación y cambió las medidas alternativas por prisión preventiva. Fabiola Santana informa a qué cárcel irán. Los militares procesados por el femicidio de la subteniente Pamela Ati ya no enfrentarán el proceso penal en libertad. Lo harán desde la cárcel 4 de Quito. Este miércoles, un tribunal multicompetente de la Unidad Judicial de Orellana ordenó su prisión preventiva, tras aceptar el recurso de apelación interpuesto por la familia de la víctima y la fiscal de género Eulalia Rodríguez. El 30 de junio, la jueza contra la violencia de la mujer, Mireya Torres, dictó la presentación periódica de los mayores Javier Pino Argote, Freddy Quintanilla y los tenientes John Mena y Ángel Jiménez, sospechosos del estrangulamiento y violación de la militar. La familia estuvo en desacuerdo y apeló la resolución. La audiencia se desarrolló el lunes. La Fiscalía y abogados de la víctima argumentaron que se corre el riesgo de que los militares fuguen y de que haya injerencia sobre el proceso, pues pueden influir en las versiones de sus subalternos. Además, se trata de un delito grave sancionado con hasta 34 años de cárcel con agravantes. El juez ponente Freddy Cisneros leyó la resolución en la que otorgó la razón a la parte acusadora. El tribunal dispuso la captura inmediata y que el comandante de la Brigada 19 Napo de Orellana, Marco Guerrón, dé las facilidades para la detención y traslado de los oficiales bajo su mando. Terán, con votos nada importa. El expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, se presentó en la Asamblea Nacional para defenderse en el juicio político en su contra. Patricio Díaz está en el Pleno para informarnos cómo avanza el proceso y si ya hay los votos para su censura. Patricio, adelante. Juan Carlos, todavía no. Hasta el momento se mantienen esos 89 votos a favor de la censura y a la espera de la decisión del correísmo, que como sabemos se inclinó en principio por el archivo de este juicio político y más bien ha respaldado a Wilman Terán en ciertas partes de este proceso en la Comisión de Fiscalización. Wilman Terán llegó acá a la Asamblea Nacional cerca de las 3 de la tarde e intervino ya por más de 2 horas 30 de las 3 que tenía
para su intervención. Durante su intervención, además de negar los cargos de los que se le acusa en este juicio político por incumplimiento de funciones, en irregularidades, en la suspensión del juez Walter Macías, también en el concurso de jueces y en la ampliación de los periodos de jueces, él ratificó que no existe ningún tipo de ilegalidad. Pero se tomó tiempo también para otros temas, para tratar y referirse a otros temas, principalmente acusando a la fiscal general Diana Salazar por un supuesto chat que también presentó ante la Comisión de Fiscalización, un chat de Signal que él volvió a presentar aquí ante el Pleno. La acusó por esos mensajes que tienen y pidió incluso un vis a vis con la fiscal, dijo así Wilman Terán. En otros temas, él se refirió a Rafael Correa, se refirió al caso Sobornos. Él tomó en cuenta lo que había dicho también el ex miembro de la Judicatura, Javier Muñoz, de una reunión precisamente con el expresidente. Escuchemos lo que dijo Wilman Terán. Yo fui el juez que le sentenció a Correa y fui el juez que corrigió el influjo psíquico malhadado de Saquicela. Yo, no fue Diana Salazar, fui yo. ¿Cómo me arrepiento de haberme dejado llevar por esas influencias? ¿Cómo me arrepiento de haberme dejado incidir por ese tráfico llevado por parte de los emisarios que supieron hacer el ejercicio de persuasión? Ha avanzado el juicio también aquí en el Pleno, ya intervino nuevamente el interpelante Jorge Peñafiel y ahora está en uso de la palabra la otra interpelada, la ex vocal de la Judicatura Maribel Barreno. Vendrá luego otra vez Wilman Terán para la réplica y después el debate. Se espera que esto tome algunas horas más aquí en el Pleno de la Asamblea hasta que se dé la decisión de si se censura o no a ambos, a Wilman Terán y a Maribel Barreno, insistiendo en que la votación dependerá de la decisión del bloque correísta. El proceso político contra Wilman Terán lleva casi 2 meses. La Comisión de Fiscalización solicitó su comparecencia de manera presencial y se dio así la posibilidad al expresidente de la Judicatura de referirse a temas fuera de su defensa. A continuación, detalles de cómo se desarrolló el juicio político. La censura de Wilman Terán depende del correísmo y hasta ahora ha sido más favorable a respaldarlo que a sancionarlo políticamente. Las cosas empezaron en la Comisión de Fiscalización. Terán participó presencialmente de casi todo el proceso, gracias a las gestiones ante el SNAI de la mesa legislativa, presidida por Pamela Aguirre. En las comparecencias recibió un espaldarazo de los legisladores correístas. Propusieron que Terán puede incluir nuevas pruebas en el juicio y así lo aprobaron. No fue lo único. En medio de la actuación de pruebas, durante las comparecencias y su exposición, Terán pudo hablar de todo, no solo de las acusaciones en su contra. Habló hasta del caso Sobornos, donde está sentenciado el expresidente Rafael Correa, y acusó de presiones a la fiscal Diana Salazar y al expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Y sin reparo, siguió con más acusaciones contra la fiscal, funcionaria a la que el correísmo espera pronto enjuiciar políticamente. Presentó un supuesto chat contra ella, no judicializado, y de un teléfono que no explicó dónde estaba ni de dónde salió. Jorge Peñafiel, el interpelante, cuestionó la permisividad de los comisionados, pero el correísmo defendió la posibilidad de Terán de exponer esos temas. La comisión ha obrado de buena fe. A la hora del informe, la Revolución Ciudadana propuso el archivo del juicio que se aprobó con voto dirimente de la presidenta de la comisión. En el Pleno, el correísmo no tuvo respaldo. Oficialismo, Partido Social Cristiano y Construye aprobaron que el juicio siga. Pero para la censura, igual se requiere del correísmo. Hay 89 votos y los 3 que faltan solo pueden venir de esa bancada. Por ahora, sin ellos, la Revolución Ciudadana está a punto de salvar a Terán de una sanción política.
Y Wilman Terán enfrenta procesos por delincuencia organizada en el caso Metástasis y también por obstrucción de la justicia que involucra a otros vocales de la judicatura. Ha sido señalado por sus polémicas declaraciones y su personalidad histriónica. Diego Puente prepara un reportaje. Yo vengo de las estrellas, un caminante de sueños soy. Así se describía a Wilman Terán en marzo del 2023 tras su posesión como presidente del Consejo de la Judicatura. Durante su gestión, que se extendió hasta diciembre, usaba la institución para promocionarse. Alex Palacios, uno de sus más cercanos colaboradores, confesó que su jefe tenía planes para ser presidente del Ecuador y que cobraba sumas de entre $5.000 y $10.000 por cargos judiciales. El dinero iba a usarlo en campaña. Jueces y abogados lo calificaron como histriónico y polémico. En cada una de sus intervenciones, esos adjetivos tomaban mayor sentido. Honor a quien se merece honor y castigar a todos los deshonestos, cueste lo que cueste. La madrugada del 14 de diciembre fue detenido en medio de operativos por el caso Metástasis. Dijo ser un perseguido político. Sus ternos cambiaron por este conjunto naranja y chalecos antibalas. En marzo fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad La Roca. En un testimonio anticipado, su ex colaborador, Alex Palacios, dijo que lo conocían como el Diablo y que el narcotraficante Leandro Norero le había entregado dinero. La fiscalía lo señaló como integrante de una estructura criminal ligada al narcotráfico. Terán conserva su personalidad estando en prisión. En un caso asumió su defensa y en otro por obstrucción a la justicia, en el que también están procesados los ex vocales de la judicatura, Maribel Barreno y Javier Muñoz, provocó incidentes con el juez. Palacios narró que Terán era cercano a Rafael Correa y Jorge Glass. Dijo que en un viaje a Santo Domingo en noviembre del 2023 presenció cuando su ex jefe entregó al juez de Emerson Curipayo la resolución con la medida cautelar que permitió la libertad de Glass. Meses después mantuvo conversaciones con Correa para anular sus sentencias. La fiscal Diana Salazar asegura que existía un plan para tumbarla. Elibe Angulo, operador del narcotraficante Leandro Norero, entregó información de la empresa criminal que trabajó para su jefe, conformada por políticos, jueces y más funcionarios públicos. Por su cooperación en el caso Metástasis, recibirá una pena reducida. Jacqueline Rodas sigue el juicio. Elibe Angulo, alias Estimado, el hombre de confianza del narcotraficante Leandro Norero, es juzgado desde este miércoles mediante procedimiento abreviado. Recibirá doble rebaja de pena porque aceptó el delito y colaboró con la fiscalía. Entregó información de políticos, jueces y funcionarios públicos que trabajaron para su jefe. Angulo se encargaba de coordinar a los abogados que compraban decisiones judiciales para Norero y su familia. Manejaba el dinero para los sobornos a jueces y autoridades en Cotopaxi, Guayas, Santo Domingo y en la Corte Nacional en Quito. Él confirmó que el exasambleísta del correísmo Ronnie Aliaga es alias del ruso en los chats de Norero. Lo describió como el operador político del narcotraficante y dijo que también respondía a Javier Jordán. Contó que en una ocasión, por orden de su jefe, envió un chofer con $20.000 para Aliaga. También coordinó la entrega de $10.000 en efectivo para el entonces juez nacional Wilman Terán, para que dilate la notificación de una sentencia en contra de su hermano. Durante 4 horas, el fiscal Wilson Toainga expuso cientos de pruebas y luego se reunió en reserva con el juez y Elibe Angulo para revisar los documentos de la cooperación eficaz, que aseguró fue crucial en el caso Metástasis y otros de gran relevancia. El operador de Norero, en inicio, podía recibir una pena de 10 años de prisión. Por aceptar su participación, el fiscal propuso 3 años y 4 meses y tendrá una rebaja adicional por la cooperación. El juez dará a conocer su decisión la tarde de este jueves. La Fiscalía inició una investigación previa al asambleísta de la Revolución Ciudadana, Gisela Garzón, proponente del juicio político a la fiscal Diana Salazar, que se suspendió por su embarazo de alto riesgo. Se la indaga por el delito de difusión de información de circulación restringida, según el oficio remitido el 16 de julio por la fiscal subrogante Wilson Toainga. La semana pasada, Garzón solicitó al Consejo de Administración Legislativa que se dé seguimiento al juicio político a la fiscal y se analice la información que sustenta la calificación de embarazo de alto riesgo. El CAL rechazó la solicitud de la legisladora del correísmo. Banano, la amenaza del moco.
Hay preocupación en el sector bananero por una plaga que afectó cultivos de banano y plátano, según el gremio de productores. Las autoridades de agrocalidad aseguran que la enfermedad del moco está en 15 provincias. Sin embargo, no tienen claro cuántas hectáreas o plantaciones están afectadas. Diego Cuenca describe los efectos. El moco se produce por una bacteria que ataca las plantas de banano y plátano. Marchita las hojas, poniéndolas amarillas. Según la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario Agrocalidad, la plaga se extendió a escala nacional y hasta el momento hay 535 brotes en las provincias de Esmeraldas, Carchi, Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha, Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Cotopaxi, Bolívar, Los Ríos, Manabí, Guayas, El Oro y Zamora Chinchipe. Las autoridades indicaron que desde enero hasta junio de ese año hicieron un barrido de 20.000 hectáreas de cultivos de banano y plátano, pero no tienen claro cuántas de esas plantaciones están afectadas. Estamos monitoreando más o menos con la misma dinámica a través de los técnicos que tiene desplegados la agencia a nivel nacional y podremos tener un corte todavía, yo pensaría que unos 15 días de cómo está la primera evaluación de la situación. Ahora, lo que nosotros estimamos, de alguna manera, y esto muy de manera extraoficial, es que la afectación no va a llegar ni cerca del 8%. Nosotros consideramos que debe haber alrededor de 40.000 hectáreas afectadas ya por el moco y creemos que hay una pérdida ya de 20.000 hectáreas, que es la realidad de lo que está pasando, y creo que deberíamos transparentar esas cifras para que de alguna manera eso nos sirva para enfrentar debidamente. Las inundaciones que ocurrieron en el primer trimestre de este año provocaron la proliferación de la bacteria mediante el agua, el suelo y porque en las fincas no hubo control sanitario de las personas y vehículos que ingresan a los cultivos. La plaga incluso se puede transmitir por los insectos. Según el gremio de productores, por esta enfermedad se pierden 400.000 cajas de banano cada semana. Al momento no afecta porque estamos en una demanda baja internacional de banano, pero obviamente cuando venga la demanda alta se va a sentir la falta de esas cajas y eso va a ser ineludible que de alguna manera afecte el precio. Lamentablemente no hay una política de mitigación, de control y de prevención de parte del gobierno nacional ni de los gobiernos provinciales. La presencia del moco también ha generado que los exportadores de banano e incluso algunos productores eviten dar declaraciones sobre el tema, porque pueden afectar el comercio internacional del banano ecuatoriano. El moco del plátano se ha detectado en al menos 6 cantones de Los Ríos, siendo Buenafé uno de los más afectados. Algunos productores frenaron la bacteria delimitando las zonas contaminadas y aplicando estrictas medidas de bioseguridad. Odette Camacho recorrió cultivos perjudicados. Enormes manchas marrones sobresalen entre los cultivos de banano de la provincia de Los Ríos. Es la destrucción que provoca el moco del plátano. Según Agrocalidad, la bacteria está presente en los cantones Valencia, Quevedo, Quinsaloma, Urdaneta, Baba y Buenafé, siendo este el primero en el que se la detectó y el más afectado. En una de las bananeras de esta localidad, en la parroquia Los Ángeles, los funiculares utilizados para mover racimos desde las plantaciones hasta los centros de procesamiento están vacíos, porque 51 de sus 60 hectáreas se contaminaron y las plantas se marchitaron. Hoy solo quedan 9 de 60 trabajadores en el área. Después de que aparece una planta, poder aislarla y cuarentenarla en un 10x10, llevando todas las plantas alrededor, que son una posible difusión de la enfermedad. Luego también hay que resaltar que la identificación temprana ayuda a que la enfermedad no se disemine porque es muy contagiosa. A 2 kilómetros en otra finca, el panorama es más alentador. En sus 109 hectáreas de banano se han contenido 6 brotes de moco que aparecieron hace 2 meses. Su clave ha sido delimitar en cuadrante las zonas contaminadas y aplicar herbicida. Además, capacitan a los trabajadores sobre normas de bioseguridad. Ellos tienen un espacio para limpiar constantemente su calzado y usan amonio cuaternario para desinfectar palas, ganchos, machetes y todo vehículo que ingresa. Ellos logran llegar rápido, identificar una planta y así pues ellos tratan de evitar de tocarla, ¿no? La encerramos como se ve aquí
No, encerramos y así ellos no se meten a esa zona que está en peligro prácticamente. En la provincia de Los Ríos hay 60.000 hectáreas destinadas a la producción de banano. Sin embargo, la cantidad afectada aún no ha sido determinada. Por lo tanto, es importante que los pequeños, medianos y grandes productores se capaciten en cómo contener esta enfermedad. Al momento, 20 técnicos de agrocalidad inspeccionan los cultivos con 18 drones y ofrecen capacitaciones a los productores para aprender a contener la bacteria. Hasta ahora han recorrido 30.000 hectáreas. El segundo día de la Convención Republicana en Estados Unidos tuvo como centro la seguridad y la migración. Donald Trump impulsa un estricto control fronterizo contra la inmigración ilegal y un plan de deportaciones masivas. Tiene el apoyo en su partido incluso de ex contrincantes a la presidencia. La convención del Partido Republicano recibió anoche una serie de oradores, entre los que estuvieron el gobernador de Florida, Ron DeSantis, la ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, el empresario Vivek Ramaswamy y el senador Marco Rubio. Todos ellos aspirantes a la presidencia de Estados Unidos durante el proceso de primarias, cuando estuvieron enfrentados a Donald Trump. Ahora le ofrecen su apoyo, lo respaldan en políticas de agenda internacional y seguridad, incluida la lucha contra la inmigración ilegal. Cuando el presidente Trump estaba en la Casa Blanca, nuestras fronteras estaban seguras, dijo Marco Rubio. Es hora de volver a poner a nuestro país y a nuestra gente en primer lugar, añadió. Vivek Ramaswamy, también descendiente de inmigrantes, apoya los procesos legales de migración. Decía que si se quiere sellar la frontera, hay que votar por Trump. Tu primer acto al ingresar a este país no puede ser violar la ley. Por eso cerraremos la frontera sur desde el primer día, dijo en la convención. Lo que perfila a la lucha contra la inmigración ilegal como una de las políticas centrales de la administración de Donald Trump en caso de ganar las elecciones de noviembre. Hace apenas un mes, Trump, crítico de la política migratoria de Joe Biden, habló incluso de deportaciones masivas en casos que él asocia a la inseguridad en los Estados Unidos. Cuando dejas entrar a gente que sale de prisión por asesinato, no va a terminar bien. Vamos a tener muchos problemas y los vamos a sacar. Vamos a tener las deportaciones más grandes. No tenemos opción, señaló. Un tema que puede volver a ser protagonista durante el discurso del jueves en la noche que dará Donald Trump cuando acepte formalmente la nominación de la candidatura presidencial. La Federación de Transporte Pesado retomó un proyecto que asciende a $60 millones para poder impulsar la seguridad en las vías. Su implementación nuevamente está en discusión con el gobierno de Daniel Noboa. Paul Romero tiene un informe. Construir zonas seguras de descanso en las vías más peligrosas del país. Esta es una de las 4 propuestas que los transportistas hacen para enfrentar la inseguridad. El proyecto fue anunciado en octubre de 2022 en Carondelet, cuando se incrementaron los asaltos, robos, secuestros y extorsiones en las carreteras de mayor circulación. Los dirigentes de los transportistas y los ministros del gobierno de Guillermo Lasso detallaron el acuerdo, el tiempo de ejecución, el monto de financiamiento y el número de zonas de seguridad. De hasta $60 millones, con el cual estamos empezando los estudios para la construcción a partir del año que viene de por lo menos 10 playas de parqueo en la red vial estatal. Estas son playas para el transporte pesado, de manera que en cada una de ellas también exista la presencia de efectivos de la Policía Nacional. 2 años después, el mismo plan está sobre la mesa del Ejecutivo. Las 10 playas de descanso y parqueo fueron diseñadas en puntos estratégicos de la red vial que conecta la sierra con los puertos de Guayaquil, Esmeraldas, Manta, Santa Elena y Puerto Bolívar. En la costa, las playas de estacionamiento en Santo Domingo de los Áchilas, Quevedo, El Triunfo, Naranjal, Quinindé y Santa Rosa. En la sierra, en El Cajas, Colta, Azogues, Saraguro. Las estaciones fueron diseñadas entre 200 y 500 metros, con servicios básicos, restaurantes, internet, unidades de policía con patrulleros y ambulancias. Nada se realizó y la crisis política de 2023 puso en la nevera la ejecución del plan. Estas playas de estacionamiento técnicamente están recomendables y están en otros países, se tornan obligatorias las playas de estacionamiento. Pero en nuestro país, en las condiciones en las que estamos, desde el gobierno de Lasso, que acogió el planteamiento, le digo que nos presentaron un proyecto, pero hasta ahí quedó.
La Federación de Transporte Pesado del Ecuador retomó el proyecto y exige al gobierno su ejecución. Los transportistas proponen que los 60 millones que cuesta la construcción de las zonas de descanso salgan del sistema de pago de accidentes de tránsito que los propietarios de vehículos pagan anualmente en cada matrícula. Las condiciones y los recursos de esta propuesta siguen en las mesas de diálogo. Mañana en Televistazo, las propuestas de los transportistas para el financiamiento a los gremios por parte de Ban Ecuador y también de la Corporación Financiera Nacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo para COVID-19 y suspende su agenda de la campaña en Las Vegas. Esta tarde iba a tener un encuentro con comunidades hispanas, pero regresó a su casa en Delaware. Joe Biden hace una pausa en su campaña por la reelección, forzado por un diagnóstico de COVID confirmado esta tarde. Me siento bien, dijo Biden cuando se disponía a subir al avión presidencial. La Casa Blanca dijo que tiene síntomas leves y que permanecerá aislado en su casa en Delaware. Momentos antes estuvo junto a varios seguidores en un restaurante mexicano en Las Vegas, ciudad donde finalmente suspendió al menos 2 eventos, entre ellos una entrevista con una cadena de televisión y un encuentro con 1.500 líderes latinos en la ONG Unidos US, la más grande organización para la defensa de los derechos civiles de los hispanos en Estados Unidos. Me dijo que les comunicara que no nos vamos a deshacer de él tan rápido, señaló. Biden ha decidido mantenerse en la carrera por la presidencia a pesar de las presiones dentro del mismo partido demócrata para que dé un paso al costado. Y anoche, en una entrevista, decía que lo único que lo haría reconsiderar es si tuviera alguna condición médica que lo sugiriera, si los doctores fueran a él y le dijeran que tiene un problema. Mientras que una encuesta de la agencia de noticias Associated Press y el Centro para Investigaciones de Asuntos Públicos señala que solo 3 de cada 10 demócratas tienen mucha confianza en las capacidades de Biden para servir una vez más como presidente. Un fenómeno climático ha llevado aire caliente desde África hasta el sur de Europa, desatando una ola de calor. Las temperaturas han superado los 40 grados en países como Italia y Grecia, mientras en Bulgaria incendios forestales han alcanzado zonas residenciales. Merlis González con las imágenes. Corriendo desesperadamente, los habitantes de la localidad de Voden, en Bulgaria, abandonaron sus viviendas cuando un incendio forestal se desató en la zona este miércoles. El fuego llegó a áreas residenciales y los habitantes tuvieron que evacuar en medio del humo y las llamas. Las temperaturas entre 35 y 40 grados centígrados, más el clima seco, han alimentado decenas de focos en el sur de ese país, donde el gobierno ha emitido una alerta roja por el calor. 13 ciudades italianas están bajo alerta de calor extremo por temperaturas que superan los 40 grados centígrados. El gobierno ha recomendado a los habitantes evitar exponerse al sol o realizar actividades al aire libre al mediodía. El clima sofocante ha dejado 3 fallecidos hasta el momento, entre ellos 2 bomberos que combatían un incendio forestal. Grecia cierra temporalmente monumentos y sitios turísticos debido a una ola de calor. La Acrópolis de Atenas, donde está el famoso Partenón, está bloqueada para visitantes entre 10 de la mañana y 5 de la tarde. Son horas de mayor actividad, pero también las de más altas temperaturas que bordean los 45 grados centígrados. El sur de Europa es afectado por un fenómeno que ha llevado aire caliente desde África. Se espera que las temperaturas sean más sofocantes en agosto. Mientras tanto, una sorpresiva tormenta afectó parte del estado de Nueva York. La localidad con más daños fue la ciudad de Roma, cerca de la frontera con Canadá. Se ha declarado estado de emergencia en Roma, estado de Nueva York, ante el paso de un tornado que causó daños en casas, iglesias y en otras estructuras. En el centro de la ciudad dejó ventanas rotas en negocios, techos dañados. Incluso derribó el campanario de una iglesia. Las paredes de varios edificios emblemáticos y monumentos fueron derribadas. Afortunadamente no hay muertos ni heridos. Otras ciudades cercanas se vieron afectadas por tormentas eléctricas, lluvias y vientos, y unos 25.500 usuarios permanecen sin luz. Expertos aseguran que este mal tiempo es remanente de la tormenta Beryl, que antes fue un poderoso huracán en el Caribe.
La dirigente de la oposición venezolana, María Corina Machado, denunció la detención del jefe de seguridad de su equipo y acusa al régimen de Nicolás Maduro de arremeter contra sus detractores 11 días antes de las elecciones presidenciales. Dijo que su escolta fue sacado de su vivienda por la policía en la madrugada, acusado de violencia de género por evitar que un grupo de mujeres la agrediera a ella y al candidato presidencial Edmundo González. 24 miembros de la campaña de Machado y González han sido detenidos en las últimas semanas. El rey Carlos III de Inglaterra pronunció su discurso en la apertura del nuevo Parlamento con 35 leyes que aspira a aprobar el primer ministro Keir Starmer. El rey leyó los planes del gobierno desde la construcción de 1.5 millones de viviendas hasta el programa de renacionalización de los ferrocarriles. Recalcó que la estabilidad será la piedra angular del gobierno y que la prioridad es el crecimiento económico del país. Este es el segundo discurso del rey desde su ascenso al trono. Los rebeldes hutíes de Yemen atacaron un barco petrolero en el Mar Rojo. La organización insurgente bombardeó al buque de bandera de Liberia con un dron acuático, lo que provocó un derrame de petróleo en una longitud de 220 kilómetros cerca de la costa yemení. Desde noviembre, las fuerzas hutíes han lanzado más de 100 ataques con drones y misiles contra embarcaciones vinculadas a Israel, Estados Unidos o Reino Unido como parte de un apoyo al grupo armado Hamas. Los visitantes de Universal Orlando Resort en Florida pueden disfrutar de un nuevo desfile con los personajes principales de las películas más emblemáticas del estudio. E.T., los Trolls, Kung Fu Panda y los dinosaurios de Jurassic World forman parte de las 12 carrozas del evento, acompañadas de músicos, bailarines y también de acróbatas. El desfile es una de las actividades especiales del parque temático para este verano. Dos filmes abrirán la 13ª edición del Festival Infantil y Juvenil Chulpicine en Quito, mientras a la Casa Teatro Zona Escena en Guayaquil llegará Perencejo, una obra de sátiras con un personaje clown. Estefanía Arias con la agenda cultural. Y tenemos la obligación de ofrecer un buen espectáculo. Un acto de 45 minutos lleno de sátiras sobre situaciones de la vida. Perencejo llegará a Casa Teatro Zona Escena en Guayaquil. El nombre de la obra es un modismo para referirse a una persona sin decir su nombre. El show es protagonizado por un personaje tipo clown, interpretado por Mario Suárez. La función será el viernes 19 a las 20 horas. Ellos buscan arreglar su precioso contrabajo, pero descubren que la música ha sido prohibida. Ernesto y Celestino, el viaje a Charabiú, es uno de los filmes que forma parte de la edición 13 del Festival Infantil y Juvenil Chulpicine 2024. Lo proyectarán en la Cinemateca Nacional en Quito el viernes 20 a las 11 de la mañana. Mientras que el sábado 21 será la película Prohibido Salir a las 11 de la mañana. De blanco y celeste, con bandera en mano, así llegará la profesora Norma Lixta al Teatro La Bota en Guayaquil. La Guayada, un monólogo lleno de humor, interpretado por Lucho Muecay. Usted tiene que estar pilas tratando de entender qué es lo que dice el chofer por el micrófono. La función será el sábado 20 a las 20 horas. Bandas de guerra, sino bandas de paz. La elección de autoridades de la Universidad Central del Ecuador no se repetirá mientras no se resuelva el caso en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Esa es la postura de las actuales titulares de ese centro de educación superior. Adriana Bermeo con el informe. El ovillo que se creó en la Universidad Central a raíz de las elecciones se mantiene y hoy pasó a otra instancia judicial por las apelaciones presentadas por el Consejo de Educación Superior, la CENESID y las autoridades de la UCE. Este miércoles, la jueza María Lorena Figueroa ofició el caso a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Ahí se decidirá si hubo o no irregularidades en el proceso.
Esto ocurre 9 días después de que el Consejo de Educación Superior ratificó que la Universidad Central debe repetir las elecciones de sus autoridades y dio un plazo de 30 días para cumplir la disposición. Walter Enríquez, procurador de la universidad, dijo que agotarán todas las instancias en la justicia ordinaria antes de acatar cualquier resolución del CES. Las autoridades se mantendrán en sus cargos. Las autoridades están cumpliendo con la ley. Se ha dado 30 días laborables para un proceso en el hipotético que se llegue a esa naturaleza de supuesta elección, ¿no? Pero nosotros estamos esperando la resolución de la Corte Superior de Justicia. Su opinión no es unánime. Un grupo de estudiantes y docentes está en desacuerdo con esta decisión. En un comunicado señalaron que han intentado autoconvocarse para que sesione el Consejo Universitario para tratar la resolución del CES y las nuevas elecciones, pero indicaron que las autoridades no se presentaron. Hay un consejo universitario que está suspendido, ¿no?, por razones de tiempo y de formaciones, y ese consejo universitario se tomará en su momento la posta nuevamente, se irá trabajando. Mientras se resuelve la polémica de las elecciones, los documentos firmados por las autoridades de la universidad que se mantienen en sus cargos serán válidas. Esa fue la más reciente información proporcionada por el Consejo de Educación Superior. Gremios productivos, universidades y gobierno local se suman a una iniciativa para mejorar la seguridad y la convivencia en Guayaquil, emulando planes de ciudades resilientes como Medellín en Colombia y Monterrey en México. Bessie Granja explica cómo se llevará a cabo esta propuesta. Este es el barrio antiguo de Monterrey, en el estado mexicano de Nuevo León. En el 2014 fue recuperado del control de los carteles gracias a un laboratorio de convivencia urbana. Comuna 13 en Medellín, Colombia, denominada la cuna del narcotraficante Pablo Escobar y cuya transformación urbana es un ejemplo de resiliencia. Son las iniciativas que inspiraron la creación de Mangle Inc. Este miércoles 12 gremios de la producción, 3 universidades y la empresa pública Segura EP del municipio de Guayaquil presentaron esta iniciativa con la que se implementarán programas de convivencia y seguridad exitosos de América Latina. Que es poder entender que este no es un problema solo del Estado, que no es un problema solo de seguridad pura y dura, sino que exige intervenciones para la prevención de la violencia, para la reconstrucción de tejido social. La Escuela Politécnica del Litoral ESPOL plantea la recuperación de sus antiguas instalaciones, ubicadas frente al Malecón 2000. Es que los queremos abrir a la comunidad para que los niños y las niñas se enamoren de las ciencias. ¿Tú te imaginas una mezcla más poderosa que las artes, las ciencias unidas para poderle dar la oportunidad a los chicos y a las chicas de la ciudad? Los representantes de la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador, ASOTEP, esperan que con Mangle Inc. se amplíen los esfuerzos en barrios como la Isla Trinitaria, donde se ubican varios puertos y donde organizaciones narcocriminales dificultan la convivencia. Mangle Inc. va a generar eso. El Guayaquil que queremos también lo queremos en la Isla Trinitaria y vamos a comenzar obviamente en fases. Actualmente cuenta con el apoyo de la Agencia Estadounidense de Desarrollo Internacional USAID y su programa de seguridad ciudadana, Pilares. Tras 14 años de los sucesos del 30 de septiembre de 2010, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia acogió el recurso extraordinario de revisión y declaró la inocencia de 4 procesados dentro del caso Radio Patrulla. Diego Puente con el informe. Eduardo Ron vive solo en un cuarto rentado en el norte de Quito. Ya no guarda los uniformes de la policía que lucía cuando era teniente. Solo conserva diplomas y estas fotografías de su paso por la institución. La vida para él cambió el 30 de septiembre del 2010, durante el gobierno de Rafael Correa. La fiscalía lo acusó junto a 12 uniformados más por el delito de incitación a la rebelión usando el sistema de comunicación policial. El caso fue bautizado como Radio Patrulla. Con los años, 9 policías fueron declarados inocentes, pero 4, incluido él, tuvieron que pelear legalmente durante 14 años para resolver su situación. Este martes, un tribunal de la Corte Nacional aceptó el recurso de revisión y dejó sin efecto las sentencias de 3 años de prisión. No hay videos, no hay llamadas, no hay grabaciones que digan que nosotros hemos participado. Tras la audiencia, muchos celebraron la decisión, no Eduardo.
Él piensa en todo lo que le costó. La policía le dio de baja cuando había terminado el curso de ascenso para capitán. Por el proceso, además, no podía vender bienes. Las deudas por los trámites judiciales provocaron problemas en su hogar, lo que concluyó en un divorcio. No podía conseguir trabajo formal porque al tener un proceso abierto, lo señalaban como un criminal. Trabajó en lo que pudo para mantener a sus 3 hijos, ahora mayores de edad. Estábamos estigmatizados públicamente y era muy complicado conseguir trabajo. Trabajé en una mina de material pétreo, conduciendo una volqueta internamente, zarandeando, porque no podía salir afuera, tampoco tenía licencia profesional. Los 4 policías preparan las acciones legales para ser reincorporados a la institución y recibir compensaciones económicas por los daños que dejó el proceso. No obstante, Eduardo Ron sonríe porque en los próximos días recibirá 2 documentos importantes: su sentencia absolutoria y el diploma de licenciado en Seguridad Pública, una carrera que estudió en una universidad mexicana a distancia. 16 zonas de Durán, en Guayas, fueron intervenidas por 1.200 uniformados. En uno de los allanamientos se encontró una oficina paralela al municipio. Investigan ahí tráfico de tierras. Merlin Ochoa con la información. 80 casas fueron allanadas en 16 zonas tomadas por el crimen organizado en Durán. Las viviendas estaban vacías y, según las investigaciones, eran usadas para mantener en cautiverio a los secuestrados en otros cantones de Guayas, Los Ríos y El Oro. 7 personas quedaron detenidas por tenencia de armas, tráfico de tierras, droga. Uno de ellos era objetivo de mediano valor y parte de los Chone Killers. El operativo inició a las 4 de la madrugada con 1.200 policías y militares. Según el bloque de seguridad del gobierno, la intervención se centró en el tráfico de tierras, dominado por 2 organizaciones criminales que además se dedican al narcotráfico y otros delitos. Con la Secretaría de Asentamientos Irregulares se derrocaron 5 casas, 497 casas fueron inspeccionadas. Uno de los allanamientos fue en el sector La Delia. 5 tanquetas militares eran parte del despliegue y a este sector llegó también el presidente Daniel Noboa y sus ministros para describir el principal hallazgo. Una casa donde encontraron decenas de documentos como certificados municipales, aunque no está claro si eran auténticos o falsos, además de sellos, cuadernos y equipos tecnológicos. Se ha desarticulado una especie de oficina paralela del municipio. Allí aparentemente se realizaban trámites que contribuían al tráfico de tierras y negocios ilícitos. Los habitantes no quisieron hablar frente a la cámara, pero reconocieron que ahí pagaban para tramitar documentos. Yo tengo derecho a posesión de todo. ¿Y cuánto pagaba por cada documento, por cada casa? No puedo decirle eso, amiga, porque eso es algo privado. Usted sabe que estamos en esta zona que no se puede decir más nada. El alcalde de Durán dijo que pondrán una denuncia y no descarta que haya funcionarios públicos infiltrados que proporcionan información a las mafias. Para poder lograr identificar, primero, si hay funcionarios. Segundo, qué tipo de documentación se encontró. Aunque más tarde, en una rueda de prensa, aclaró que es responsabilidad de otras autoridades investigar. Y aquí no se está descubriendo el agua tibia. Esa es la realidad del tráfico de tierras. Son clandestinos. Y como tal, como clandestinos, operan muchas veces a espaldas de la institución, pero aquí es donde tiene que entrar el eje de investigación de la Policía Nacional. La policía indicó que la información de inteligencia determinó que tanto los Chone Killers como los Latin King creaban asociaciones irregulares. Para empezar los trámites de legalización de terrenos, los delincuentes pedían $500 y quienes no pagaban eran desalojados para, de forma arbitraria, dar la vivienda a otras personas. La policía abatió a un delincuente en medio de un enfrentamiento a tiros en una avenida en el norte de Quito, mientras que en Manabí la Armada decomisó 1 tonelada de droga en una embarcación en Manta. Diego Cuenca describe estos eventos delictivos. La policía se enfrentó a tiros contra un grupo de delincuentes que estaban en la avenida Simón Bolívar, en el norte de Quito. 3 de ellos quedaron detenidos y uno falleció tras la balacera.
Según los uniformados, esa banda cometió 6 asaltos en una semana y están acusados de secuestro, extorsión, robo de vehículos y asaltos a gasolineras. Para delinquir, los sospechosos usaban chalecos antibalas, casco y uniformes similares a los de la policía. Uno de los aprehendidos es menor de edad. En Manta, la Armada del Ecuador decomisó 1 tonelada de droga durante un control en alta mar. El operativo fue frente a las playas de la parroquia San Mateo y en la embarcación encontraron 33 bultos con droga. Además, 810 galones de combustible y 4 motores fuera de borda. 3 personas fueron detenidas. Mario Godoy asumió su primer día en la presidencia del Consejo de la Judicatura. Fue presentado en el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, donde surgieron cuestionamientos al origen de su designación. Fabiola Santana con el informe. La visita de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, al Pleno de la Corte Nacional de Justicia generó los primeros roces. A las 9 de la mañana llegó al organismo para una visita protocolar, pero cuando se retiró, el juez Iván Saquicela cuestionó al presidente encargado de la Corte, José Swing, por no haberles anticipado de su visita y recibirlo en pleno sin antes pronunciarse por su cuestionada designación. Hay una nota en un diario del país que dice cómo y fue que supuestamente a usted se le habría impuesto. Yo no puedo dar por sentado ese hecho, pero cuando menos ante el país no se puede callar. Usted informa de todo menos o lo más importante, ni siquiera consultados para recibir al señor presidente nuevo. Swing buscó calmar las aguas y asumió su responsabilidad por haberlo incluido en la terna de la que salió Godoy, aunque deslindó responsabilidad en la designación. No es mi responsabilidad la designación, como tampoco fue su responsabilidad enviar 1, 2, 3 ternas y a la cuarta la designación. ¿De quién fue la responsabilidad? ¿Del Consejo de Participación? No quiero incurrir en polémicas, pero no estoy desconociendo mi responsabilidad. El juez Milton Velázquez dijo que lo que más le preocupa fue cómo actuó el organismo nominador. Porque por más credenciales que tenga una persona, el método de selección ha tenido un inconveniente. Antes del debate, el nuevo titular de la Judicatura habló sobre sus objetivos para levantar la imagen de la función judicial. Desde el Consejo de la Judicatura ocuparemos nuestro espacio garantizando total independencia en la toma de decisiones jurisdiccionales. Tengan la plena seguridad que haré todo lo posible para que la administración de justicia en el país sea transparente y libre de cualquier injerencia. Los magistrados dicen que Godoy deberá demostrar su neutralidad y que no hay intereses políticos de por medio durante el proceso de selección y designación de nuevos jueces. Antes de visitar la Corte, Godoy se reunió con el presidente de la Judicatura saliente, Álvaro Román, y los vocales del Consejo. La fragilidad en el sistema de generación eléctrica del Ecuador se muestra en Termoesmeraldas, una de las plantas más antiguas del país, pero que los técnicos se esmeran en mantenerla en óptimas condiciones. Francisco Garcés la recorrió y nos muestra su estado. Esta es la termoeléctrica más grande del país y entrega 218 megavatios y la administra la Unidad de Negocios Termoesmeraldas de SELEC. Produce con 2 tecnologías. La más antigua es un generador accionado por una turbina a vapor. Otra planta que tiene 10 años y una tercera que apenas genera 10 megavatios. La parte más antigua funciona desde 1982. Un enorme caldero alimenta una turbina con vapor a alta presión y mueve el eje del generador. Para su tiempo era la última tecnología. El primero de los generadores que fue instalado en esta termoeléctrica está por cumplir 43 años de funcionamiento continuo. Entrega 125 megavatios. Fue fabricado en Italia. Esta infraestructura es el corazón de la termoeléctrica y ya cumplió su vida útil. En el 2022 sufrió un daño mayor y en noviembre pasado fue recuperado con una inversión de 3,8 millones de dólares. Mantener en funcionamiento los equipos requiere mantenimientos permanentes y reemplazo de partes. Torre de enfriamiento, o sea, fue cambiada totalmente, tenemos una nueva torre de enfriamiento. El caldero se le hizo una reparación aproximadamente de un 80% de toda la tubería con la que trabaja el caldero. La turbina ha recibido sus mantenimientos programados en función de las horas de operación que estaban previstas. Entonces se han hecho trabajos de overhaul. ¿Qué quiere decir trabajos de overhaul? Que hemos recuperado su capacidad original.
Alargar la vida de esta central es el objetivo, aunque técnicamente solo le quedan 7 años más de funcionamiento. Se hizo un estudio de vida residual en el 2011 para el caldero, para el generador, para la turbina. ¿Ya? Y ese estudio de vida residual reflejó que teníamos para unos 20 años más de operación. Termoesmeraldas está contratando un estudio para saber si esa central puede durar más de lo previsto. La segunda planta, que forma parte del complejo, tiene 12 motores que producen 96 megavatios. Costó $117 millones, pero a 4 años de ser inaugurada sufrió un incendio que dañó 3 de los motores y reemplazarlos costó 12 millones. Termoesmeraldas es una muestra de cómo funciona el sistema de generación eléctrica del país, con tecnología de más de 40 años, con poca vida por delante y motores que deben parar una vez al año para garantizar su funcionamiento seguro. Mañana en un nuevo informe, detalles de la reparación de la termoeléctrica Esmeraldas 2 y su preparación para el estiaje. Les contamos ahora que el movimiento Amigo presentó a su precandidato a la presidencia de la República. Se trata de Felipe Tillería, un guayaquileño de 42 años, radicado desde el 2003 en Londres. Tillería alcanzó hace 2 años por voluntad popular el cargo de concejal en la capital inglesa. Luis Felipe Tillería es un ecuatoriano que viajó a Inglaterra hace 21 años a hacer una maestría y se quedó por esos lados trabajando, primero en labores de limpieza, luego en un banco en el que llegó a ocupar puestos gerenciales. Desde hace 12 años tiene una empresa inmobiliaria. En el 2022 se convirtió en el primer latinoamericano en lograr una concejalía en la ciudad y hoy aspira a correr por la presidencia de la República en Ecuador. Con el auspicio del movimiento Amigo Lista 16, Tillería se presentó en sociedad y expuso algunos de los planes que tiene para el país. Decía que se debe implementar un sistema de democracia directa digital para que la ciudadanía pueda ser consultada tantas veces sea necesaria. Democracia directa digital, con una consulta avalada por el CNE, pero que no gaste $70 millones. Y que de esa forma se le devuelve la democracia a la gente. Tiene en su cabeza una reforma política profunda, una nueva constitución, pero sostiene que primero es la seguridad. Cree que solo habrá cambios en la justicia cuando las decisiones no dependan de una sola persona. Propone entonces un sistema de jurados. En lo económico sostiene que el país debería convertirse en un centro financiero, logístico y tecnológico. ¿Cuántas posibilidades tendríamos aquí de endeudarnos a 30 años plazo como en Europa? Al 3-4% de interés, como en Europa, como en Estados Unidos. Allí están las oportunidades. No hay candidato a la presidencia sin eslogan, y él ya tiene el suyo. Con Tillería se acaba la pillería. Ideológicamente se ubica a la derecha, pero con conciencia social. Y aunque reconoce que será difícil alcanzar el objetivo político que se ha propuesto, dice que más difícil la tuvo como migrante. Y vamos a actualizar lo que ocurre en estos momentos en el Pleno de la Asamblea sobre el juicio político a Wilman Terán y Maribel Barreno. Nuevamente, Patricio Díaz continúa en ese punto. ¿Cuáles son las novedades hasta ahora, Patricio? Establece simplemente que cuando hay empates, el que percibe... Juan Carlos, llevamos casi 5 horas y algo más de juicio político, de segunda parte de juicio político. Hasta el momento intervino ya Wilman Terán en sus 3 primeras horas, luego el interpelante Jorge Peñafiel, también Maribel Barreno, la otra interpelada, y nuevamente está Wilman Terán interviniendo. Luego vendrá el debate y posteriormente la decisión de los legisladores respecto de la censura o no de los exfuncionarios. Recordemos que Wilman Terán llegó cerca de las 3 de la tarde y llegó obviamente directamente desde La Roca en Guayaquil. Él tuvo que vestirse acá con un terno con el que lo vimos en el salón de pleno, por eso se tomó unos minutos previo a su ingreso y durante su intervención él insistió en rechazar las acusaciones en su contra. Se tomó tiempo también para acusaciones contra la fiscal general Diana Salazar. Dijo estar arrepentido, como lo mencionábamos en nuestra primera salida, de la sentencia en el caso Sobornos, pues él participó entre los jueces de ese caso y en este momento se está refiriendo a la situación de la judicatura. Le reiteramos, hasta ahora
existirían 89 votos para la censura, se requieren 92 y esos votos que faltan tendrían que venir del correísmo, pero ellos desde un inicio han mostrado su distancia respecto a la sanción política de Wilman Terán. Veremos qué pasa. Esta sesión todavía tomará algunas horas. Las hermanas nos dijo, ¿qué pasó? ¿Saben qué pasó? Un curioso caso se atendió en un hospital público de Portoviejo. Médicos extrajeron una masa de cabello de 2 libras del estómago de una paciente, quien se recupera de la cirugía e incluso recibe asistencia psiquiátrica porque se comía su pelo. Fue una cirugía que dejó a los médicos atónitos. Una masa de pelos de 2 libras y 40 centímetros de largo fue extraída del estómago de una joven en el Hospital Verdi Ceballos Balda de Portoviejo, en Manabí. La paciente de 24 años había acudido a inicios de mes con dolores y el abdomen abultado. No podía comer y había bajado considerablemente de peso. Tras una exploración endoscópica, detectaron que tenía un besoar, es decir, una bola de material extraño. Luego de una semana se realizó la operación, que duró 45 minutos. El cirujano Pedro Lobato dirigió al equipo quirúrgico. En este caso el estómago estaba algo rígido porque estaba lleno del besoar, lleno de esta mezcla de moco y pelo. Usted puede ver inclusive que la forma del besoar tiene una forma gástrica, en bota. Según los médicos, la masa del cabello que ingirió no causó daños en las paredes del estómago ni tampoco en la primera porción del intestino hasta donde se había extendido. Sin embargo, su tamaño impedía que se alimentara. Ya fue dada de alta, pero continúa recibiendo atención psiquiátrica. Fue diagnosticada con tricofagia, un trastorno psicoemocional en el que la persona ingiere su propio cabello. Desde el punto de vista de la esfera psiquiátrica, psicológica de la paciente, el hospital se ha encargado de eso. Tengo entendido también que ha habido una comunicación directa con la familia. La próxima semana será examinada para monitorear su progreso postquirúrgico. En la Copa Mitad del Mundo que se desarrolla en Quito participan 700 muestras de cervezas. Pero, ¿por qué existe una amplia variedad de esta bebida? Valeria Navarro tiene la respuesta en el siguiente reportaje. Cervezas de yuca, taxo con sal, ají rocoto y de ostras son algunas fórmulas experimentales que participan en la Copa Cervecera Mitad del Mundo en Quito. Las 700 muestras de cervezas que están en la competencia provienen de 18 países y están divididas en categorías: Pachamama, que son elaboradas con productos de cada región; hidromieles, que son las dulces; cervezas sin alcohol; y las tradicionales rubia, roja y negra. El color de la cerveza depende del tipo de malta que se utilice. Las más claras producen cervezas rubias, mientras más dorada, más sabor a pan tendrá. En esta categoría están los estilos Pils, Pale Ale, Múnich, Viena o Bohemia. Las maltas caramelizadas son utilizadas para los sabores dulces, elaborados con frutos secos y cerezas. Tienen mejor calidad de espuma porque sus azúcares son poco fermentables. Las maltas tostadas producen cervezas color marrón claro hasta negras. Generan sensación seca en la boca. Sus sabores tradicionales son café, ahumado y aportan amargor. Las maltas son el ingrediente principal de la cerveza artesanal, pero pueden ser reemplazadas por avenas, yucas, cereales, trigo o arroz. Se añade agua, levadura y lúpulo, ingrediente que intensifica los olores y sabores. Estas cervezas están basadas en 137 estilos reconocidos internacionalmente. Cada una tiene de 3 a 4 subcategorías y una ficha técnica. Esta guía sirve a los 67 catadores de cervezas para hacer su calificación. Por ejemplo, se puede hacer una cerveza roja irlandesa con guayusa y va a ser, si compito yo con eso, tenemos que ponerle en la categoría de cervezas especiales. Para identificar el sabor y el aroma, existe una ruleta en donde están digitalizados en categorías los gustos que existen. Por ejemplo, dulce, salado o ácido.
El censo del cisne real es una tradición que existe hace siglos en Gran Bretaña. La corona ha puesto en marcha un plan para cuidar el hábitat de esta ave amenazada por la basura y también el cambio climático. Nuestra cadena aliada RTL TV nos cuenta los detalles. David Barber es el marcador real de cisnes y su misión es observar a esta ave en esta época del año. Barber ostenta este antiguo título y lleva un detallado inventario de estas aves en el río Támesis. Barber se dedica a la venta de motores de barcos y también desde hace 30 años se dedica a contar las aves para la corona. Esta es una tradición familiar, un encargo directo de la familia real, ya que el rey Carlos es el actual propietario de todos los cisnes del país. Un total de 1.200 ejemplares que chapotean, nadan y se reproducen en el Támesis y que deben ser sometidos a cuidados especiales cada año. El equipo de Barber los pesa, revisa y etiqueta cuidadosamente. Luego los devuelve a la corriente del río hasta el próximo año. Su equipo también se encarga de enseñar a los visitantes el cuidado de las aguas donde vive esta ave real, ya que se ha visto afectada por contaminación de químicos y aguas residuales. El ave también ha sido amenazada por la gripe aviar. La investigadora Sasha Good es la encargada de revisar periódicamente el estado de los estanques, lagos y ríos de Londres. El equipo de Barber navegará por el río Támesis hasta el viernes para proteger a esta ave emblemática. Cerca de 500 personas en el mundo han sido criogenizadas, es decir, sus cuerpos fueron congelados a muy bajas temperaturas para esperar resucitar en el futuro y tener tratamientos contra enfermedades catastróficas. Un reporte especial con imágenes de la cadena aliada RTL. La criogenia, que sonaba a ciencia ficción, es una realidad en este laboratorio en Suiza. Los cuerpos de 4 personas están preservados a menos 190 grados, con la esperanza de que en el futuro haya una cura para la enfermedad por la que murieron. Tomorrow Bio es una empresa alemana y una de las 3 en Europa que realiza esta técnica. Estas clínicas de ambulancia esperan la llamada para retirar el cuerpo de un recién fallecido. Lo enfrían entre menos 20 y menos 80 grados. Máquinas de transfusión eliminan la sangre y el agua. En su lugar introducen un anticongelante. Luego el cuerpo es enfriado a menos 130 grados. El cuerpo es llevado al instituto para su almacenamiento a largo plazo en nitrógeno líquido a menos 196 grados. La criopreservación cuesta en Europa 200.000 euros. Además, se paga una cuota mensual de 25 euros. El médico Emil Kentsiorra cree que los recuerdos, la conciencia y la personalidad se conservan en el cerebro y que las funciones mentales no se alterarán cuando el cuerpo sea resucitado. Los resultados no están comprobados. Todas las personas sometidas al proceso, cerca de 500 en el mundo, todavía están congeladas. El primer paciente desde 1968. Andreas Sputek, especialista en medicina en laboratorio, es crítico del proceso. Para que funcione se tendría que crear una técnica para congelar cada uno de los 80 órganos, algo que no se hace. Yo compararía esto como cocinar coliflor, papas y goulash en una olla al mismo tiempo. Cuando has cocido las papas, la coliflor se ha cocinado demasiado y el goulash todavía está crudo. La criopreservación no se considera legalmente un entierro, sino una donación del cuerpo a los científicos, que es legal en la mayoría de los países europeos. En China inició la festividad de primavera y en la ciudad de Situ se lleva a cabo un espectáculo de luces con hierro fundido, una tradición milenaria que atrae a más de 3 millones de visitantes cada año. La aldea Situ en la provincia china de Shanxi es conocida por un espectáculo de luces con hierro derretido a 1600 grados de temperatura. Los aldeanos salpican con fuerza y en el aire crean un efecto de fuegos artificiales. El resultado es deslumbrante y se realiza cada año por el Festival de Primavera. Este espectáculo data desde hace un milenio. Se conoce como Datiehua, que significa flores de hierro, y es parte del arte folclórico de esa región. En la celebración hay cantos, bailes, acrobacias, obras teatrales que se presentan en el pueblo. Son dirigidos e interpretados por los residentes de la localidad. Esta región se ha convertido en un popular destino turístico que recibe más de 3 millones de visitantes al año.
Mañana en Contacto Directo estarán Paula Cabezas, asambleísta de la Revolución Ciudadana, para analizar el juicio político a Wilman Terán y la actitud de su bloque. También Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, para detallar en qué consiste la iniciativa para la convivencia y la seguridad ciudadana que fue presentada hoy en Guayaquil. Gracias, amigos, por su sintonía en esta emisión informativa de Televistazo. Buenas noches.